Abrimos nuestras vidas en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a estar leyendo los versículos 17, 18 y 19. Hebreos 11, 17 al 19. Amén. Amén. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Obedecer a Dios resulta en más y no menos. Obedecer a Dios resulta en más y no menos. Hebreos 11, 17 dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Quisiera leer ese versículo 19 de nuevo, hermanos. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Seguimos estudiando en este momento la vida de Abraham, estudiando a Dios a través de la vida de Abraham. Entonces le voy a pedir ahora que vayamos a Génesis 21. Vamos a estar viendo Génesis 21 basado en este Hebreos 11, Génesis 21 y también el capítulo 22. Pero antes de entrar al mensaje, después de haber dado la lectura, oremos. Amado Dios, eres grande y maravilloso. Eres Dios eterno, poderoso. Señor, que nos da en su palabra la dirección en la que debemos de caminar, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. A que nuestras vidas, Señor, sean unas vidas que sean marcadas por la obediencia a ti, Señor. Pedimos, Padre, que tú seas el que hables, que tú seas el que ministres a tu pueblo, Señor, tu iglesia. Señor, y que podamos recibir de ti, Padre, lo que en esta mañana tú quieres que recibamos, Padre. Que podamos ser confrontados con tu palabra, estimulados a pensar, Señor, sobre ella. Y que podamos, Señor, hacer un cambio en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, la obediencia es una marca distintiva en cada creyente. La obediencia es una marca distintiva de cada hijo de Dios. Si usted dice que es un hijo de Dios, tiene también, juntamente con ese título de hijo de Dios, ser una persona que obedece a Dios. No siempre es fácil obedecer. A veces es difícil. Es difícil cuando pensamos que si obedecemos, de repente podemos perder más de lo que podemos retener o ganar si desobedeciéramos. Vuelvo a repetir eso. A veces es difícil poder obedecer porque podemos ser engañados pensando que podemos perder más obedeciendo que lo que podemos retener o ganar al desobedecer. El obedecer a Dios y comenzar a trabajar en una iglesia, cuando en un trabajo secular se puede ganar más, y lo digo como un ejemplo de mi vida, no fue algo que yo enteramente y con todo corazón me aventé a hacerlo, pero comprendí que era la voluntad de Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, Él siempre nos dará más de lo que Él nos pide. Él siempre nos va a dar más de lo que Él nos pide. Hoy veremos una historia en la que Abraham se enfrentó a una decisión en donde arriesgó perderlo todo. Es difícil pensar, hermanos, en alguna decisión que usted haya tomado en su vida en la cual usted arriesga perder todo lo que tiene. Es difícil. Las decisiones que tomamos hoy en día son decisiones más fáciles. Están las decisiones bien simples, como qué es lo que voy a ordenar del menú cuando estoy frente al menú para ordenar comida en un restaurante. Es una decisión facilita. Hay otras decisiones también que quizás acarrean un poquito más de consecuencias, pero
Es difícil pensar en una ocasión cuando nosotros hemos estado frente a una decisión en la que arriesgamos perderlo todo. Los objetivos de hoy, hermanos, queremos que a través de la historia, en este Génesis 21-22, a la historia de Abraham, ver en la historia también de Isaac, que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Un objetivo adicional es saber que a Dios debemos obedecerle y darle todo lo que Él nos pida. Aún, hermanos, cuando lo que Él está pidiendo no tiene sentido. No tiene sentido humano. Y un tercer objetivo de esta mañana es tener la fe que Dios siempre proveerá para toda necesidad. Vamos al capítulo 21 de Génesis, versículos 1 al 6, cuando sientes la felicidad de la respuesta de Dios. En este momento vamos a ver cuando se siente la felicidad de la respuesta de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 21 de Génesis. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Versículo 3. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Vamos al versículo 5 donde dice, Abraham tenía ya ¿cuántos años? 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y de hecho, hermanos, esa imagen de una mujer de esa edad ya avanzada es un poquito como graciosa. Ver a una persona que debería de ser la bisabuela o la tatarabuela de un bebé recién nacido, sostener a un bebé en sus brazos, siendo la mamá de ese bebé. En Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 años, la promesa de parte de Dios es reiterada. Usted puede leerlo en su casa. El heredero, le dice Dios, será de tus entrañas. También más adelante le dice que ese heredero que Dios le iba a dar a Abraham vendría del vientre de Sara. No sería ni Ismael, el hijo de Agar. No sería tampoco Eliezer, que era el esclavo, el siervo de Abraham. Sería alguien que vendría del vientre de Sara, de las entrañas de Abraham. Ahí vemos en ese pasaje que Dios después le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. En lugar de Abraham, Abraham. Abraham quiere decir padre exaltado. Abraham quiere decir padre de multitudes. Y Dios dice esto un año antes de que se cumpliera. Él hace esto. Hermanos, ya habían pasado 24 años cuando esta promesa es reiterada por parte de Dios. 24 años esperando la promesa de Dios. Yo creo que a lo mejor Dios tenía que regularmente estarle recordando a Abraham la promesa que él había hecho. Porque para nosotros como humanos, hermanos, es difícil a veces mantenernos enfocados. El Señor nos viene y nos recuerda, 24 años habían pasado desde que Dios le había dicho a Abraham en ese momento, que Dios le iba a dar descendencia, que en él iban a ser benditas todas las naciones, que iba a salir naciones de él, naciones, plural. El hijo, un año antes de que naciera, Dios le dice, le llamará su nombre Isaac. Isaac quiere decir hará reír. Denota que a través de Isaac vendrá felicidad. Felicidad a través de él. Un año después, el tiempo de espera había terminado y el hijo que Dios les había prometido había llegado a su hogar, de sus entrañas, como lo había dicho Dios. Y este hijo no era simplemente un hijo prometido, hermanos. No era que Dios le había dicho, en tu vejez, para yo demostrar mi poder, yo voy a hacer que ese vientre, después de haber entrado en un momento cuando ya no puede dar a luz, lo voy a abrir para yo glorificarme a mí. Ciertamente eso fue lo que pasó. Pero este era el hijo de la promesa. Él, en mayúsculas, el hijo de la
La en mayúsculas, la promesa. Y la promesa a través de la cual vendría la bendición a toda nación de esa tierra. Usted y yo somos beneficiarios de esa bendición que vino a través de esta simiente, a través de este hijo Isaac. Porque a través de Isaac es que viene Jesucristo. De la descendencia de Isaac viene Jesucristo. Y ese Jesucristo es la bendición que a cada uno de nosotros nos ha cambiado la vida. No somos los mismos. Cuando Efesios nos promete y nos dice tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, la Escritura misma nos dice que nos ha dado esas bendiciones en Cristo. Es por Jesús que hemos recibido todas estas bendiciones. Hermanos, cuando termina el tiempo de espera, hay contentamiento, hay alivio, especialmente en un momento de espera de 25 años de espera, esperando una promesa que Dios le había hecho a Abraham, esperando 25 años. Puede que el tiempo de espera se te hace largo en una promesa. A lo mejor acaba de comenzar tu tiempo de espera. Hay pruebas y tribulaciones que pasamos en esa espera, pero estas son leves y momentáneas, hermanos. Estamos esperando una gran promesa de parte del Señor. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros como una promesa de que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. De que Él nos va a llevar hasta completar nuestra salvación. De que Él nos ha regalado una salvación que no merecíamos. Que Él nos regaló incluso la misma fe con la cual creímos en Él. Entonces estamos esperando una promesa, hermanos. Estamos como peregrinos pasando por este camino. Esta tierra no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos pasando y en el paso de esta tierra, de este mundo, estamos pasando por dificultades. Estamos pasando por tristezas. Estamos pasando por pérdidas. Estamos pasando por difíciles momentos en los cuales usted quisiera ya no estar sufriendo lo que está sufriendo. En la cual usted quisiera que el tiempo de espera terminara. Pero el mismo apóstol Pablo nos recuerda que al pasar por este mundo, estas tribulaciones son leves y momentáneas, dice él. Pablo, hablando del ministerio y el sufrimiento que venía por el ministerio, en 2 Corintios 4:11, dice: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Y él también dice en los versículos 8 y 9, expresa una confianza, hermanos. Una confianza que deberíamos de nosotros también ser un ejemplo de ello. Dice él: afligidos en todo. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Esa debe de ser nuestra actitud, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestra perspectiva de vida cada vez que estamos pasando por una situación difícil, que no comprendemos, que no tiene sentido, pero que estamos pasando por un momento de dificultad. Él decía: afligidos en todo, pero no agobiados. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos afanados por lo que estamos viviendo, la palabra del Señor nos recuerda que por nada estemos afanosos. Y el que sigue afanoso, el que sigue agobiado en su vida, en su caminar como cristiano, es porque no se ha entregado a la oración. Porque no ha ido a Dios en oración a pedirle su ayuda. Él está presto para darte su ayuda, hermanos. Amén. Él está ahí para darse tu ayuda. Dice: no afligidos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero sabemos que no estamos abandonados, porque el Señor está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es quien nos sostiene. El Señor es quien nos lleva hacia adelante con el poder de su fuerza, de su diestra. 2 Corintios también 4, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo continúa diciendo: por tanto, no desfallecemos. Cuando esperamos el tiempo de espera, aun cuando difíciles, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y es Dios el que nos renueva, es el Dios todopoderoso que nos levanta.
Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, dice él, leve y pasajera. Otra versión dice leve y momentánea. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Eso suena a fe, hermanos. Poner su vista en las cosas, no poner su vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Resiste. Espera en el Señor. Sigue hacia adelante, que el Señor está contigo. El Señor te ha prometido entregarte grandiosas promesas que ya son tuyas. Ya las puedes contar como tuyas. Estamos de pasada en este mundo. Estamos pasando por dificultades. Pero el apóstol Pablo describe estas dificultades como leves y momentáneas. No nos concentramos en las cosas que se ven. Nos concentramos en las cosas eternas que no se ven. Abraham y Sara no fueron perfectos en su tiempo de espera. La semana pasada hablamos de un error que cometieron pensando que a través de una esclava Agar pudiese Abraham recibir la promesa de Dios. Y nace Ismael antes que Isaac. Su tiempo de espera, ellos no lo ejercieron, no lo vivieron perfectamente. Pero al fin, hermanos, esperaron. Esperaron. Ya tenía 99 años Abraham. Sara tenía 90. A Sara ya le había llegado la menopausia. Pongamos nosotros, hermanos, la mira en Dios, en sus promesas eternas. Miremos al autor y consumador de nuestra fe en todo momento. Cuando lo hacemos, hermanos, la aflicción y la espera se vuelve más leve. Y comprendemos que es pasajera, que un día terminará nuestro sufrimiento, que un día estaremos en el cielo. Amén. En el cielo. Amén. Vamos al capítulo 22 ahora. Versículos 1 y 3. Y veamos cómo es cuando Dios te pide lo que Él mismo te dio. Cuando Dios te pide lo que Él mismo te dio. Versículo 1 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Su Biblia seguramente dice: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, dijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Hermanos, nos llama la atención cómo la palabra del Señor nos dice que Dios fue el que probó a Abraham. Fue Dios quien lo probó. Ahora Dios le pide a Abraham aquello por lo cual él había estado esperando 25 años. Ahora, Dios no le pidió a Isaac cuando Isaac estaba recién nacido. O sea que el tiempo de espera fueron de 25 años, pero ya ya Isaac había crecido. Entonces ya había pasado tiempo con Abraham, su padre. Los antiguos escritos judíos no inspirados por Dios, ellos dicen que Isaac ya tenía una edad de 37 años cuando esto sucedió. No sabemos la edad con seguridad, pero lo que sí sabemos es de que Isaac no tenía hijos todavía. Uno podría decir, bueno, ya hijos, teniendo el hijo de la promesa, otros hijos, pues la descendencia sigue, la simiente sigue. Pero Isaac no había tenido hijos aún. Se casó con Rebeca a los 40 años y vemos ese relato, esa historia en Génesis 25, si usted lo quiere ver. El versículo 6 nos dice que Isaac era suficientemente fuerte para cargar leña. Ya estaba grande el muchacho.
Suficientemente porque nos dice que Abraham lo cargó con la leña, lo puso para que él cargara la leña del sacrificio que Dios le había pedido que hiciese. El versículo 7 también nos dice que este Isaac hizo una pregunta, y no es una pregunta que haría un niño, es una pregunta que haría una persona ya con razonamiento avanzado. Dios le pide a Abraham que le dé su único hijo, dice la palabra. Y uno podrá pensar, espérame, ya había nacido Ismael. Porque es que si ya Abraham había tenido a Ismael, ¿por qué le dice ahora sobre Isaac? Dame a tu único hijo. Es que Ismael, hermanos, Ismael no era el hijo de la promesa. No era el hijo que Dios le había prometido. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente le dijo. Dios había prometido levantar a naciones por las entrañas de Abraham y de Sara. Ismael no era hijo de Sara. Era hijo de Agar y Abraham. Pero Dios había prometido levantarle una bendición a través de su esposa Sara. A la perspectiva de Abraham, hermanos, la promesa de Dios dependía en que Isaac continuase viviendo. Pero Dios le pide. Dios le había prometido, te levantaré naciones y será a través de tu hijo Isaac. Pero ahora Abraham se enfrenta a esta prueba de parte de Dios, donde le pide que entregue a esa promesa que él le había dado. La palabra no nos dice que Abraham se rehusó, más bien pareciera indicar lo opuesto, porque dice que muy de mañana se levanta y se dirige a obedecer a Dios. Pero tomemos, hermanos, un momento para examinar quién es Abraham. Muchas veces pintamos a Abraham como este hombre, aunque lo llamamos el padre de la fe, aunque lo podamos ver como una persona que fue experimentada, fue probado a través, escuchó la voz de Dios, pudo recibir esas promesas directamente del Señor. Pero ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre. A veces espiritualizamos a Abraham y pensamos que él no tendría sentimientos, que él sería un hombre que Dios le pidió que le entregara a su hijo, y él sin ninguna duda, sin ningún pensar, él lo iba a hacer. Aunque Abraham no se rehusó, podemos preguntar por qué se fue muy de mañana. ¿Será que toda la noche estuvo pensando sobre lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Será que se estuvo preguntando, Señor, ¿serás tú el que me está pidiendo esto? Somos seres que deseamos servir a Dios, pero batallamos en contra de nuestra carne. ¿Será que Abraham, aun cuando se puso en acción, estaba cuestionando lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera? ¿Será que no pudo dormir en toda la noche pensando que él tendría que matar a su propio hijo? Ese hijo que había esperado tantos años para que llegara. ¿Será que toda la noche se preguntó, ¿por qué será que Dios me está pidiendo que haga esto? Hermanos, aún no se había escrito la ley. La ley nos dice claramente en los 10 mandamientos que no debemos de cometer homicidio. No debemos de cometer homicidio. Es más que solamente matar. Dice no matarás. En nuestras versiones dice matarás, pero el significado es cometer homicidio. El hombre que comete homicidio obviamente es aquella que toma una vida de otra persona cuando esa persona a la cual toma la vida es inocente. Es inocente. Una persona que se mete a un banco a robar y en el transcurso de ese robo mata al guardia de seguridad y mata a otra persona. Ese hombre está cometiendo homicidio. La ley aún no había sido escrita. Pero el mandato de Dios de no cometer homicidio precede a la ley. Y lo vemos claritamente escrito en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, donde Dios mismo establece la pena capital. Dios establece la pena capital en Génesis capítulo 9. Fue Dios que instituyó esta pena capital para todo el que asesinare a un ser humano.
¿Y por qué? Dice ese mismo pasaje de Génesis 9, 5 y 6, porque el que toma la vida de una persona, está tomando la vida de una persona, de un ser que está hecho conforme a la imagen de Dios. Ahora Abraham, hermanos, se confronta con esto y seguramente habrá pensado, pero espérame, hay otras naciones, él habrá escuchado de otras naciones que incluso cometían infanticidio, sacrificaban a sus propios hijos, pero no conocían a Dios. No eran naciones que servían a Dios. Abraham era un hombre que sabía, estaba conectado, conocía a Dios. Y seguramente se pregunta, ¿por qué es que Dios mismo me está pidiendo algo que yo sé que no es correcto? No tenía sentido para Abraham el que le estuviese pidiendo a su hijo. Ahora Abraham también era rico, hermanos. Él tenía muchas posesiones, tenía muchos siervos en su casa. Pero la misma escritura nos dice que él mismo se puso a cortar la leña. Él podía haberle dado un mandato a otra persona, ve y córtame leña para un sacrificio. Pero él mismo lo hace. No sé, hermanos. Vemos y nos podemos examinar. Abraham, hermanos, era un ser humano que a lo mejor tuvo que haber batallado con esta decisión. A la perspectiva de Abraham, lo que Dios le pedía, hermanos, no tenía sentido. ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción si Dios nos pide eso mismo? ¿Nos hubiéramos detenido en accionar y puesto a argumentar con Dios pidiéndole explicaciones de por qué Él nos está pidiendo lo que nos está pidiendo? La evidencia que muestra que alguien conoce a Dios es que le rinde su obediencia. Le da sacrificios a Dios de obediencia, aun cuando las circunstancias no tienen sentido. Nosotros no cuestionamos a Dios, nosotros solamente debemos de obedecer a Dios. Hermanos, Juan 14, 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará. Esta palabra, la palabra que tiene en sus manos, es la palabra de Dios. Y si usted ama a Dios, usted va a obedecer esta palabra. Así de sencillo. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Ese debe de ser nuestra petición de corazón de cada uno de nosotros. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, yo quiero obedecerte a ti. Yo quiero caminar en tu voluntad. No confiemos en lo que Dios nos da para ver sus promesas cumplidas. Las promesas de Dios se cumplen, pero no por lo que nos da, sino por quien Dios es, hermanos. Dios es un Dios que es eterno, todopoderoso, un Dios fiel. Un Dios que cumple sus promesas. En veces nos aferramos a lo que Dios nos regala. A lo que Dios nos presta. Y si tenemos a Dios, hermanos, no importa que lo perdamos todo. Con Dios tenemos todo. Aunque perdamos lo demás, con que tengamos a Dios lo tenemos todo. Veamos los versículos 4 al 8. Veamos cómo es cuando tienes la fe de que Dios va a proveer. Va a proveer para tu necesidad. Dice, al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Fíjese lo que dice aquí. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y dice allí, y los dos iban juntos. Versículo 7. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y la escritura vuelve y repite, y los dos iban juntos. Aquí vemos una repetición en la escritura. El lugar donde Dios mandó a Abraham al sacrificio era de más de 3 días de camino. Porque dice que al tercer día miró ese lugar de lejos. Lo miró de lejos. Amén. ¿Se imagina usted, hermano, la carga en el corazón de Abraham?
Ya había pasado una noche, probablemente una noche, sin haber podido reconciliar sueño. Traía una carga en su corazón. Porque no solamente era que iba a entregar lo que Dios, cualquier cosa que Dios le había dado. Él traía una carga en su corazón de entregar en sacrificio a su propio hijo. Él tenía que matar a su propio hijo de acuerdo a lo que Dios le estaba pidiendo. No tenía sentido. No era buen razonamiento a la perspectiva de Abraham. Pero Dios se lo estaba pidiendo. Y a 3 días de camino mira ese lugar de lejos. Cuando llegaron, Abraham muestra la razón por la que se le conoce como el padre de la fe. Él dice, yo y el muchacho iremos y volveremos. Iremos es plural. Volveremos es plural. Él dice, vamos a ir, yo y el muchacho. Yo tengo que ir a sacrificarlo. Yo tengo que ir a entregarlo en sacrificio. Pero vamos a volver. Vamos a ir, pero vamos a volver. Yo creo, hermanos, que el Espíritu de Dios fue quien movió a Abraham a decir estas cosas. Tuvo que haber sido el Espíritu de Dios. En el tiempo antiguo, hermanos, quiero que comprendamos una cosa. En el tiempo antiguo, el Espíritu de Dios no habitaba dentro de los seres humanos. No habitaba. Eso no sucedió sino hasta el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ahí vemos el relato donde entonces el Espíritu de Dios vino y habita en cada creyente y nosotros se nos ha dado esa promesa de su Espíritu Santo como un enganche, como dice Efesios. Una promesa, una garantía de esa promesa de parte de Dios. Hoy en día el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento no habitaba en el ser humano. Estaba presente, hermanos. Él capacitaba a reyes, a diferentes personas a hacer obras. Les daba la capacidad de obrar, de hacer cosas para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, el Espíritu yo creo que mueve a este Abraham a decir lo que leímos al comienzo de la Escritura. Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y fíjese lo que dice el 19 que leímos al comienzo. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En sentido figurado porque ya Isaac estaba prácticamente muerto. Él lo ofreció a Dios. Él estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo. Tenía esa disposición al decir, ofrecer al hijo de la promesa. Abraham estaba dispuesto a esperar en la promesa de Dios por otro medio. Abraham había recibido la promesa en Isaac y sabía que Dios cumpliría su promesa. Él se mueve a hacer lo que Dios le estaba pidiendo aun cuando era contrario a lo que Dios le había dicho. Abraham había decidido entregarlo a Dios y sabía que Dios se lo podía y se lo iba a devolver. Se lo iba a devolver. Hermanos, esta es una preciosa imagen de la resurrección. Abraham toma todo lo necesario para ir a sacrificar a su hijo, así como Dios sacrificó a su hijo, Jesucristo. Abraham toma todo lo necesario y se dirige al sacrificio de su hijo. Dice la palabra, hermanos, y los dos iban juntos. Había un acuerdo mutuo entre los dos. La palabra del Señor dice, caminarán dos juntos sin estar de acuerdo. Había una unanimidad entre ellos de pensamiento. Y de repente Isaac empieza a razonar. Vemos que un niño no haría esto. Un niño pequeño no haría esto. Empieza a razonar y dice, espérate un momento, ¿traemos todo lo del sacrificio? Traemos la leña, el cuchillo. No menciona la escritura pues, que traían el instrumento con la que iban a amarrar el sacrificio. Pero claritamente más adelante dice la escritura que Abraham mata a Isaac. Traían todo. Y se pone a razonar Isaac y dice, pero no, una cosa muy importante falta y ese es el cordero para el sacrificio. Abraham le contesta, Dios se proveerá del cordero, hijo mío. Dios se va a proveerá.
Abraham no estaba pensando, hermanos, que él encontraría un carnero, como después vemos la escritura que nos dice. Él estaba pensando, Dios te está proveyendo a ti. Él estaba mirando a su propio hijo, como ese sacrificio que Dios había provisto para el sacrificio. Hermanos, ¿es nuestra fe similar a la de Abraham? Pongámonos a pensar, ¿es nuestra fe similar a la de Abraham? ¿Se parece en algo, por lo menos, nuestra fe a la de Abraham? La declaración de Abraham también fue profecía, hermanos. Una profecía, Dios proveería para sí el Cordero de Dios. Sabía que Dios proveería el camino por medio de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Vemos un retrato bello de lo que vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios vino a hacer la voluntad de su Padre. Andaba al unísono con su Padre. Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Los dos andaban de acuerdo. Por nuestro bien, hermanos. Por mi bien, por su bien. Para librarnos a nosotros de la misma ira de Dios el Padre. Dios el Padre provee para sí un Cordero que se llama Jesús. Juan el Bautista lo declaró. En Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro habló de él en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. El oro y la plata no fueron tu redención. Versículo 19 dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ese fue el Cordero, hermanos, que vino a darnos a nosotros redención. El Cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El que nos da salvación. El que nos provee el camino para salvación. En ningún otro hay salvación, hermanos. No importa qué filosofía quieras seguir del mundo. No importa qué otra religión tú quieras seguir. Un día vas a estar delante de Dios. Pero vas a estar delante de Dios para condenación si no pones tu fe en Jesucristo y solamente en Él. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que tener fe en Él. Dios nos rehusó entregar a su propio Hijo. Juan 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Él entregó a su Hijo. Ahora los que hemos venido a Jesús en fe podemos disfrutar de la promesa hecha a Abraham. La bendición ha llegado a nuestras vidas si creemos en Jesús. ¿Crees tú en Jesús? Vives seguramente una vida como cristiano. Cargas una Biblia. De repente hablas y tienes el vocabulario de un cristiano. De repente has sido influido por el cristianismo, por otros hermanos que viven a tu alrededor, hermanos en Cristo. Pero ¿en verdad estás tú en Cristo? ¿En verdad has puesto tu fe en el Señor, el único que te puede salvar? El que seas hijo de padres cristianos no te hace cristiano. El que seas esposa de un cristiano no te hace cristiano. El cristianismo, la promesa de Dios, no se hereda por los cónyuges, la relación de cónyuges, no. Cada uno compadecerá delante de Dios y será examinado y será hallado digno de entrar por Jesucristo, de entrar a la vida eterna, o será rechazado por el Señor. Y escuchará las palabras de Dios decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros.
apártate de mí, no te conozco. Asegúrate, hermano, de que estés en la fe. De que tú hayas puesto tu fe en ese cordero que fue inmolado por ti y por mí. Asegúrate de eso. Porque Dios es el que provee el cordero. Veamos versículos 9 en adelante. Génesis 22, 9 en adelante. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham. Y Abraham, edificó allí el altar. Arregló la leña. ¿Y qué dice? Ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, hermanos. Imagínense el altar, la leña, su hijo atado ya sobre este altar. Y él agarra el cuchillo para enterrárselo en el corazón de su hijo. Agarró el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor proveerá. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simientes serán bendecidas. Jesús. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Llegaron a Abraham. Llegaron y Abraham no malgastó el tiempo. Edifica el altar. Ató a su hijo. El muchacho parece no resistirse. ¿Cómo seríamos nosotros en lugar de Abraham, hermanos? Yo me imagino sollozando. Si Dios me hubiese dado las fuerzas para obedecerle, sollozando, llorando, esperando un milagro antes de yo tener que hacer esto. El texto no nos indica que Isaac se opuso tampoco. Recordemos que Dios habló a Abraham, hermano, no Isaac, pero Isaac tampoco se rehúsa. Isaac, el hijo, seguramente estaba confundido. ¿Qué es lo que está haciendo mi padre? Lo empieza a atar. La confusión se apodera de Isaac seguramente. Pero no se rehusó porque complació al padre, a su padre. Pero Dios mismo desde el cielo le dice: detén tu mano, no le hagas daño a Isaac. El versículo 12 dice: ahora sé que temes a Dios. Hermano, ¿sabía Dios lo que Abraham resultaría haciendo? ¿Sabía Dios si Abraham le iba a obedecer o no? Claro que sí. Dios sabía que Abraham iba a llegar hasta el punto de estar allí con el cuchillo empuñado para hacerle daño a su hijo. Pero Dios quería probar la fe de Abraham, pidiéndole lo mismo que haría las promesas de Dios cumplirse. Dios quería que la fe de Abraham fuera fortalecida. ¿Sabe Dios si nosotros pasamos las pruebas que Él permite y que Él incluso orquesta en nuestras vidas? Él sabe. Pero quiere fortalecer nuestra fe. Quiere que nosotros crezcamos en fe. Dios quería dejarnos el ejemplo también de la obediencia de Abraham. El versículo 13 nos dice que Dios honró la fe de Abraham y suple un carnero para el sacrificio. Dios es el que suple el carnero. Hermanos, se fijan que en el versículo 7 se habla de cordero. En el versículo 8 se habla de cordero. Pero luego el texto cambia la palabra a carnero en el versículo 13.
Fue Dios el que ofreció o el que suplió el animal de sacrificio en un carnero, porque el cordero aún no sería sacrificado, pero vendría a través de Isaac. El hijo de la promesa que ya dijimos era Jesús, esa promesa. Los arqueólogos, hermanos, dicen que el monte Moría piensan que es actualmente Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén está en un lugar de altura. 2000 años antes pasó este escenario. 2000 años después, Dios lleva a su Hijo a ese mismo lugar. Pero en esta ocasión no hay nadie que detiene la mano de Dios, sino que Jesucristo es sacrificado. Jesucristo muere. Fíjese lo que dice la nueva traducción. En Isaías 53:10 dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Ese era el buen plan, aplastar a su Hijo. Ese era el buen plan, causarle dolor a su Hijo. Ese era el plan que Dios tenía desde antes de Abraham, pero que estaba llevando a cabo a través de la vida de Abraham. Dios jura por sí mismo bendecir a Abraham. Nos recuerda, hermanos, a Génesis 15, donde solo Dios hace pacto y Él solo pasa por el medio de los animales sacrificados en un pacto de sangre. ¿Y cuál es la razón? Versículo 18 nos da la razón. Porque Abraham obedeció a Dios y tenía la disposición de entregarlo todo. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Él siempre provee y nosotros podemos tener confianza en que Dios va a cumplir lo que Él promete. ¿Qué entendemos por Dios a través de este pasaje? Que Dios siempre cumple sus promesas. Que Dios nos prueba para que nuestra fe crezca. Que Dios no nos pide más de lo que Él nos da. Podemos ver también que Dios espera nuestra obediencia total, aun cuando no tiene sentido lo que nos está pidiendo. Dios siempre provee una salida o una respuesta a nuestra necesidad. Así comprendemos a Dios a través de este pasaje. ¿Qué aprendemos de la vida de Abraham? Que Abraham decidió obedecerle a Dios y decidió que esa era su mejor opción, obedecerle a Dios. Aun cuando obedecerle estaba arriesgando perderlo todo, pero él decidió obedecer a Dios. Abraham tuvo fe que Dios cumpliría su promesa. Entonces, viendo esto de Dios y viendo esto de la vida de Abraham, ¿cómo es que nosotros debemos de reaccionar ante esta palabra? Hermanos, no debemos de dudar de Dios. Jamás dudemos de Dios. Nuestra obediencia a Él debe de mejorar cada día. Porque cuando obedecemos a Dios recibimos más y no menos. Obedezcamos a Dios aun cuando no tiene sentido hacerlo. Confiemos siempre que Dios va a cumplir su palabra, sus propósitos en nosotros, Él los va a cumplir. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Puedes tú decir eso esta mañana? ¿Puedes estar confiado, seguro, completamente de que Dios cumple sus propósitos? ¿Puedes estar confiado y seguro de que tu vida debe de ser una vida marcada por la obediencia? Y que debemos de obedecer a Dios aun cuando esa obediencia pareciera arriesgarlo todo. Aun cuando esa obediencia pareciera no tener sentido, ¿puedes tú decidir esta mañana a obedecer a Dios? A pedirle a Dios que tu obediencia vaya en crecimiento cada día más y más. Si lo puedes hacer, te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu oído, tu rostro, perdón. Y que le pidas al Señor que te ayude. Que le pidas al Señor que te ayude a imitar la fe de Abraham. Que le pidas perdón al Señor porque seguramente nuestra obediencia no ha sido perfecta.
pero que le pidas ayuda para que tu obediencia vaya creciendo cada día más. Señor Dios, tú eres Dios. Tú mereces que nosotros te obedezcamos en todo momento, en todo instante. Aún, Señor, cuando nuestra obediencia, Señor, podamos nosotros ser tentados a dejarla a un lado, pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des las fuerzas para saber tomar las decisiones que traerán honra y gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y fuera de ti, Señor, no podremos hacer nada. En Cristo es que recibimos la vida eterna. Y te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón, en cada vida que está aquí en este día. Motívalos, Señor. Muévelos a examinar sus vidas. Mueve, Señor, a cada persona a pensar en la eternidad, a tener una perspectiva eterna, Señor, en nuestro caminar diario, poderte obedecer, podernos rendirnos a ti, Señor, para obedecerte mejor cada día. Tú cumplirás tus promesas. Tú eres fiel, Señor. Tú siempre cumples, nunca fallas. Y te pedimos, Señor, que tú seas honrado en nuestras vidas y a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.